El público tiene la palabra. La entrevista. Muy bien, y retornamos nuevamente a nuestro programa El Público Tiene la Palabra a través de las ondas de Eco Radio. El día de hoy tenemos pues la suerte de contar con una de las profesionales de primer nivel en nuestro medio, ¿no? Estamos con la doctora Norma Adriana Rueda Añopo. Ella no solamente es magíster en filosofía, sino mucho tiempo está haciendo docencia universitaria a nivel de las mejores universidades de nuestro país. Actualmente sabemos que Norma está dictando en la Universidad San Martín de Porres y también en la Universidad Norbert Wiener, ¿no? Norma, buenos días, ¿cómo estás, Norma? Gracias, Carlos, por la invitación. Muy buenos días ante todos ustedes. Agradezco la invitación y la oportunidad de poder hablar de un tema tan controversial que, como te decía, Carlos, es algo que nosotros debemos de considerar en la sociedad como un aspecto importante, el tema de la ética. Yo agradezco la invitación, saludo a tus radioescuchas de Radio Eco, a la familia en general, a la chica que nos están escuchando, mis estudiantes universitarios también están bastante concentrados en el tema de poder escuchar lo que significa la ética y cómo lo entendemos dentro de nuestra sociedad. Muy bien, Norma, ya te adelantaste con el tema. Sí. Era una sorpresa para el público, pero está bien, excelente. El día de hoy vamos a hablar justamente de ese tema tan importante que parece que pues sería un tema de repente para la mayoría del público que no está inmerso en el tema, aburrido, filosofía, ¿no? Es un tema bastante etéreo, y digamos, pero realmente el día de hoy estamos viviendo una situación comportamental pues bastante desequilibrada, por decirlo de una manera, y estamos hablando de la corrupción, estamos hablando del desequilibrio social que existe en nuestro medio, ¿no? Yo venía con dos pequeñas historias que de repente tú nos vas a aclarar bastante cuál es el sentido de eso. Hace algunos años vino acá a nuestro medio un gran conferencista mexicano, Miguel Ángel Cornejo, y hizo muchas conferencias, ¿no? Que dejó no poca huella en muchas personas que tuvimos la suerte de acudir a sus conferencias. Él contaba en uno de sus relatos un ejemplo muy interesante del comportamiento del público en Japón. Él decía, en el metro de Japón, en las estaciones, las personas como acá, como de repente en el metropolitano, hacen su cola, esperan, y están esperando que lleguen, en ese caso, los trenes japoneses, ¿no? Pero Japón tiene un clima bastante sui generis. De repente están en pleno sol y empieza a llover, ¿no? Entonces los japoneses saben que pasa eso y obviamente las autoridades del metro también lo saben. Entonces, como tienen ese clima que no saben en qué momento va a empezar a llover, en el metro de Japón, en las estaciones hay unos sitios, ¿no? Unos depósitos donde hay paraguas para que las personas que si empieza a llover cojan un paraguas y lo empiezan a usar para no mojarse, ¿no? Las personas usan su paraguas, la agarran y se van pues hacia su casa, ¿no? Al día siguiente, esas personas que se llevaron ese paraguas vuelven con el paraguas y lo vuelven al sitio donde lo cogieron. Y Miguel Ángel Cornejo decía, él es mexicano, decía, en México ni en Perú eso ocurriría. Acá la persona se lleva el paraguas como souvenir, como recuerdo, y ya dice, ya tengo un paraguas nuevo. En su vida, acá un peruano, si tenemos nuestro medio, va a devolver ese paraguas. ¿Por qué sucede eso, no? Ejemplo número 2. Un padre va con sus 2 hijos a entrar a una función de cine y de repente el boletero que está vendiendo le dice, usted viene con sus 2 niños, ¿no? Entonces un adulto y 2 niños. Y el padre le dice, no, 2 adultos y un niño. ¿Cómo? Sí, porque el niño mayor ya pasó la edad, tiene 12 años y los niños, el pago de los niños es hasta los 10 años. Por lo tanto, yo pago 2 adultos y un niño. El boletero lo llama a un costadito y le dice, pero señor, prácticamente usted podía haber ahorrado, ya se salió con la suya, yo le iba a cobrar por 2 niños, ¿por qué quiso pagar más? De repente yo hubiera ahorrado unos soles, pero mis hijos estuvieron escuchando, y ellos se hubieran dado cuenta que yo estaba siendo deshonesto. Yo me salí con la suya, no, me hubiera salido con la suya, ¿no? Si les daba un ejemplo terrible de que quería aprovecharme de una situación. Y eso lo estaban viendo mis hijos. Yo no iba a hacer eso. Estos 2 ejemplos, y habría muchos de que hablar, mi querida Norma, ¿no? Pero nos citan algo muy importante, el comportamiento de las personas ante una situación vivencial realmente en nuestra sociedad. Hoy en día nos estamos enfrentando pues a situaciones que todos los días lo vemos en los diarios, en las noticias de los principales medios de comunicación. Corrupción, contubernios, apropiación ilícita, ¿no? Robos, delincuencia. Todo esto tiene un foco, Norma,
¿Cuál es tu opinión como especialista en este sentido? Yo de verdad he estado muy contento que aceptes la invitación a nuestro programa, porque creo que no hay persona más preparada y más capaz en el sentido de conocer el tema a ciencia cierta. Tú nos vas a ilustrar sobre lo que es moral, ética, valores, en un sentido bastante estricto. A ver, por favor, quisiéramos escuchar tu opinión a este respecto, mi querida amiga. Muy bien, muchísimas gracias. Te he escuchado detenidamente. En mi condición de profesional en filosofía, recordemos que la filosofía hoy en día no está tan difundida, al menos en Perú, pero en el mundo sabemos que sí. Y por eso los ejemplos que citas, en realidad espero que en este tiempo me alcance todo para poder intentar a tu radio se escuchas, que puedan tener y asumir el sentido e interiorizar lo que significa estos dos ejemplos. El tema de la autodeterminación y el autoconocimiento. Por ahí comenzaría, estimado Carlos, para poder explicar este hecho o lo que tú me relatas en relación a Japón, ¿no? Okay. El hecho de que nosotros nos conozcamos, ¿qué estamos haciendo? Nos automiremos, podamos definir qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas, qué valores estamos sometiendo a práctica, es justamente lo que nos decía nuestro querido, de repente en algún momento los hemos escuchado, yo lo digo siempre en las cátedras en filosofía, el conócete a ti mismo, de Sócrates, por ejemplo. El hecho de que nosotros podamos asumir qué estamos haciendo, no mirar en el otro, porque decimos, ¿no? Ah, mira el otro cómo está actuando mal, mira el gobernante qué está haciendo, o miremos allá el otro cómo está robando. No, veamos en nosotros mismos, seamos paradigmas directos de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de las personas que gobernamos, porque si estamos hablando del tema de los gobernantes, aquí yo he traído 4 aristas esenciales para poder hablar sobre ese tema de la ética, Carlos. Uno, en lo personal, el que nosotros podamos conocer qué hacemos nosotros en nuestra vida, cómo nos comportamos, si actuamos en base a valores. Esto nos decía Platón y Sócrates, por ejemplo. Una de las primeras propuestas es saber reconocer en nosotros nuestra propia ignorancia de valores y asumir un reconocimiento de darle mayor importancia al tema de la ética. El segundo punto, John Rawls, por ejemplo, hablaba sobre la justicia. Si nosotros queremos una sociedad más justa y unos gobernantes también más justos, tenemos que asumir que los gobernantes no solamente debemos cuestionar y aplicar medidas drásticas, día a día lo vemos, que en la sociedad si se quiere mejorar, se aplican castigos, se aplican medidas drásticas como, por ejemplo, en las calles, retirarle sus cosas a las personas que venden. En efecto, la informalidad y muchos aspectos que nosotros encontramos en la sociedad son negativos, pero ¿qué medidas tomamos? Medidas violentas. Yo te explico un caso interesante de cómo estamos reformulando la ética en nuestro país. Aplicar las elevadas papeletas en las calles, por ejemplo, ahora que estamos con esto del tema de pico y placa, ¿no? Está bien reformular en la sociedad algo positivo, reordenar a las personas, pero con actitudes violentas jamás vamos a lograrlo. Tenemos que preparar a las personas que están asumiendo y colocando estas disposiciones desde arriba económicas, porque podemos encontrarnos con personas, por ejemplo, que viven solo con 200 o 300 soles al día. Le aplicamos una papeleta de un UIT. ¿Qué estamos haciendo? Quitándole de repente alimentación a las familias o a las personas más pobres, estamos generando destrucción. Eso es en el ámbito del gobierno. Tenemos que, John Rawls decía, un gobernante, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar el bienestar de su sociedad y mejorarlo. Pero, ¿estaremos haciendo caso a ello? Este político excelente de la época de la modernidad, John Rawls, decía, el gobernante tiene que aplicar medidas, pero para poder generar el bienestar de la sociedad, más no para destruirla. Y aplicando medidas fuertes, medidas drásticas, violentas, no podemos pagar violencia con violencia. O sea, en ningún momento vamos a enseñar ética, vamos a poder promover la ética y los valores en la sociedad si damos violencia por violencia. Eso es en lo absoluto. Y en el ámbito empresarial también. No podemos encontrar de repente en las sociedades que a las personas se les esté engañando o estafando. Eso es algo terrible. En lo profesional, bien decía Platón, y te voy a citar una frase que es bastante controversial, pero que es impactante para todas las sociedades en el mundo, y que puede asumir el caso que tú me has dicho de Japón, o el caso, por ejemplo, que hemos observado sobre el niño y el padre, que resulta ser paradigma, porque hay un paradigma y un modelo
Y en Japón el hecho de autorreconocer qué valores practicar, no hablar de valores. Por eso cuando me invitaste, no hablemos de valores, hablemos de casos concretos. Por ejemplo, en el caso de los profesionales, Platón decía, un profesional se forma excelentemente y puede tener poder cognitivo para hacer el bien. En su libro La República lo cita claramente, yo lo estoy diciendo en palabras mucho más sencillas. Pero un profesional, una persona que va asumiendo, y esto va para todos los estudiantes universitarios, todos los futuros profesionales, también se puede formar para la excelencia, pero para dañar a la humanidad. O sea, somos inteligentes para poder dañar. No hay que ser tonto para dañar, hay que ser muy inteligente. Entonces, en el plano ético, yo te comento, Carlos, hay que tomar una conciencia muy clara de un autoconocimiento. ¿Qué estamos haciendo para ser paradigma de los hijos? ¿Qué estamos haciendo para ser paradigma en las sociedades? Eliminamos los egoísmos y asumimos el bienestar para toda la humanidad. Cuando nosotros dejemos de pensar en nosotros mismos, en sí mismos, y logremos estructurar un bienestar para la sociedad en general, realmente vamos a poder construir una ética y lograremos lo de Japón, porque sabemos que Japón también tiene sus pros, pero también tiene actitudes contrarias en cuanto a su salud socioemocional y educacional. Como toda sociedad, ¿no, Norma? Es. Excelente. Me interesa mucho la aproximación al ejercicio de la explicación que tú le estás dando como análisis a lo que estamos viviendo actualmente. Pero nuestro programa, te cuento, mi querida Norma, tiene una pretensión docente. Quiere pues llegar a la mayor parte del público y donde obviamente sabemos que tus alumnos están escuchando y nuestros alumnos en la universidad también siempre nos escuchan y gracias por eso. Pero la mayoría del público que nos escucha son el ama de casa, la persona que está a pie y de repente no tiene pues un poquito de conocimiento sobre estos conceptos tan importantes que son pues en la ciencia y en la filosofía como ética, como moral, ¿no? Como valores. En ese sentido yo quería aprovechar tu presencia para que les aclares al público sobre el significado y la diferencia, porque hay mucha controversia y mucha confusión a nivel no solamente del público de a pie, sino también de profesionales, y qué es ética, y qué es moral, y cómo se diferencia, y cómo puedo separarlos, porque mucho hablo de ética y moral. Y sabemos nosotros, que los que conocemos un poquito más de esto, que el ethos básicamente y la moral es lo mismo, pero básicamente en nuestra sociedad, o sea, tiene el mismo origen etimológico, pero en nuestra sociedad se da una diferencia entre lo que es la moral y lo que es la ética, ¿no? Entonces, gracias a tus conocimientos quisiera que nos aclares exactamente, ¿no? 3 diferencias puntuales, ¿no? Ética, moral y valores, para que tengamos claro y sobre todo de qué estamos tratando. Muy bien, gracias Carlos. En realidad, claro, todo tu público oyente, sí, en realidad cuando nosotros nos vamos formando en la sociedad desde casa, ya vamos asumiendo un conjunto de valores. En casa nuestros padres siempre nos van proponiendo, a ver, llegas a tal hora a la casa, a ver, tienes que devolver todo a quien le corresponde, es decir, o tienes que ser honesto, ¿no? Tienes que decir la verdad. Vamos asumiendo un conjunto de valores y bajo la percepción que nos da nuestros hogares, las familias, eso es nuestra moral que vamos construyendo. O sea, la moral es individual al ser humano. Mi moral puede ser distinta a la tuya, porque Carlos, o a los demás del público oyente, cada uno podemos tener una moral distinta conforme vamos a ir construyendo el conjunto de valores que hemos aprendido. En casa es uno. Y si no hay casa, porque en el caso de los hogares la gente muy temprano sale y a la sociedad, en la sociedad, 3, en la escuela, conjuntos de valores que vamos construyendo nosotros de manera individual. Esa es una primera estructuración de diferencia. Con la ética empieza a cuestionar y a plantear si esos valores que tú has asumido realmente están dirigiéndonos hacia el bien, hacia lo correcto. Es mucho más universal y mucho más reflexivo y se somete a debate. Si hablamos de una primera diferencia, la moral está interna en nosotros desde nuestras culturas. Y ahí están los valores, porque me hablaste sobre el tema de valores. Incorporemos los valores al tema de la moral. Cada comportamiento, cada momento en el que nosotros estamos caminando en las calles y observamos un comportamiento del otro ciudadano, cada ciudadano tiene un conjunto de valores distintos. Por eso que a veces la interculturalidad es difícil, Carlos, porque cada uno tiene una moral diversificada. Y a veces intentamos imponer la moral, y ahí es otra diferencia, porque nosotros queremos que todos tengan la misma moral que yo asumo.
Y eso no puede ser. Cada ser humano, a medida que se va formando en las comunidades, tienen una moral específica. Eso quiero que se entienda. Y la ética va a asumir un debate generalizado de que si ese conjunto de valores en realidad buscan el equilibrio, logran en realidad el bienestar de la sociedad. Ahí hay una diferencia clara. Una segunda diferencia yo lo podría establecer en relación, por ejemplo, a las comunidades cuando nosotros empezamos a trabajar estos valores en los colegios. Uno, ¿diríamos que estos valores están bien planteados? No. Desde el punto de vista ético, por ejemplo, le vamos dando ciertos criterios y ciertas caracterizaciones diferenciadas. Vamos cambiando nuestras perspectivas hacia la orientación del bienestar en la humanidad, en la sociedad. Las leyes, por ejemplo. ¿Qué diríamos de las leyes? Valores, moral. Las leyes las asumimos como un conjunto de valores, como un conjunto de moral en una comunidad. Nuestras leyes, por ejemplo, son distintas a las leyes de países europeos, ¿no? Asiáticos, son totalmente diferenciados. Lo que hace la ética es agarrar esos valores y decirme, a ver, estos valores que tú estás utilizando, este concepto de honestidad, de puntualidad, de solidaridad, etcétera, ¿estás conceptualizándolo de manera adecuada? Y es ahí donde a partir de la ética entran diferentes posturas. Si en la moral nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestros valores, la verdad, la justicia, la honestidad, en la ética se empieza a plantear si la verdad, la justicia y la honestidad están bien direccionados. Por ejemplo, lo hizo Platón, por ejemplo, lo hizo Sócrates, los filósofos de la historia, lo hicieron. Empezaron a determinar y empezaron a encontrar que, por ejemplo, las leyes no eran lo suficientemente claras para encontrar y lograr justicia en las comunidades. Por eso decimos a veces, hacemos la ley, hacemos una trampa, ¿no? Porque la ley generalmente a veces va direccionada ¿hacia dónde? Hacia beneficios particulares. Si las leyes fueran direccionadas a beneficios de toda la comunidad y toda la sociedad y todo el público, sería diferente. Y ya estamos, mi querido público oyente, y gracias a la doctora Norma, atacando básicamente, si se dan cuenta ustedes y hacen un análisis de lo que estábamos hablando en este programa, de cómo actúa básicamente, cómo está actuando nuestros gobernantes, ¿no? Si es posible hacer leyes bajo un beneficio particular, ¿no? Intereses subalternos, quiere decir que se está dando, pues definitivamente, un reglamento para beneficio de algunos y de repente para que muchos no logren esto. Entonces se está direccionando lamentablemente pues una moral mal entendida. Yo quisiera rescatar, antes de ir a la pausa, porque sé que vamos a entrar ya a una primera pausa, decir dos cosas importantes. Número uno, entonces hablamos de moral, un conjunto de reglas y reglamentos que están en un grupo humano. Esta moral puede ser instaurada por un grupo que bajo esas reglas y reglamentos se manejen de una manera muy particular. Lo decía bien la doctora, un grupo distinto, un contexto distinto, una sociedad distinta puede tener normas totalmente diferentes, ¿no? Y por lo tanto puede haber enfrentamientos en esos dos grupos, ¿no? Cítense como un ejemplo dos ideologías religiosas, ¿correcto? Entonces ahí va a haber enfrentamientos y lo sabemos a través de la historia, los que hemos leído un poquito de historia, que no ha habido pocas muertes a lo largo de toda la historia porque se han enfrentado grupos religiosos que tenían sus conjuntos de reglas, reglamentos morales, ¿no? Ahora, lo decía bien la doctora, y la ética es cómo asume uno personalmente y cómo interpreta esas reglas y reglamentos. Y eso va a estar dado por justamente los ejemplos y ahí tenemos un punto importante. ¿Sería correcto o no sería correcto esto? Eso va a depender de los ejemplos, las normas y reglamentos que imperen en cada persona. Con esta observación y este resumen de la brillante exposición de la doctora, nos vamos a un primer corte comercial. El público tiene la palabra. Muy bien, regresamos a nuestro bloque de salud mental, como siempre, todos los días viernes, a través de su programa favorito, El Público Tiene la Palabra, en las ondas de Eco Radio. Recordando a nuestro público oyente que nos ubica en Lima en los 1400 amplitud modulada, en Huacho en los 1290 amplitud modulada, en Guarmey 94.1 frecuencia modulada y en Chincha 105.1 en Chincha. Y también estamos en las redes sociales, ¿no? En el Facebook, en la página de Eco Radio. Muy bien, estamos el día de hoy con una invitada de lujo, diría yo, la doctora Norma Rueda,
quien está hablando pues de un tema bastante importante, creo, para aclararnos las ideas sobre por qué nuestra sociedad se está comportando como se está comportando, y estamos comenzando y hablando de ética en la sociedad actual. Bien, mi querida Norma, estábamos hablando un poquito del comportamiento, cómo se estaba dando, habíamos llegado a que diferentes grupos humanos tenían diferentes concepciones porque los contextos donde han crecido y han ido aprendiendo son distintos. Sí, sí, claro. Dime, Norma, en nuestro país, en nuestro medio, ¿por qué se dan estos enfrentamientos y por qué últimamente, cuál es tu ejercicio de análisis sobre por qué parece de un tiempo a esta parte ha cambiado pues la moral y por lo tanto el comportamiento de nuestros compatriotas? ¿Qué nos dices a ese respecto? Te agradezco la pregunta, Carlos. Mira, para mí tengo bastante definido, tengo claramente definido qué está pasando. Quizá puede equivocarme también como ser humano. Sabemos que en filosofía estamos justamente en este constante cambio, en este constante modificación de nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Pero estamos viviendo cambios muy fuertes que ya otros países lo han pasado. Chile, Japón, China, ya lo han pasado. En la inserción en el proceso de la globalización. El entrar en contacto con la tecnología nos ha cambiado de percepción en cuanto a comportamientos morales. Definitivamente esto es muy fuerte. Y el ser humano tiene que estar preparado. De ahí la educación que puede implementar la ética, que pueda implementar la educación en la moral, que pueda implementar la educación en la salud mental. Y me atrevo a decir acá, como le digo, yo estoy totalmente convencida de que para poder lograr un buen comportamiento moral, necesitamos claramente un buen reconocimiento si la salud mental en nuestras sociedades y en nuestro país y en general en el mundo está adecuada, está bien encaminada. Me decías, ¿qué está pasando con el comportamiento? ¿Por qué un grupo trabaja y tiene un pensamiento, una actitud moral A y otro grupo tiene una actitud moral B y C y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes comportamientos? Claramente porque vivimos en un país donde hay mucha multiculturalidad, diferentes culturas. No podemos asumir que todos tengamos la misma moral, pues. Eso es imposible. Pero sí podemos asumir que podemos llegar a convivir adecuadamente con los diferentes comportamientos. Poder llevarnos bien en las sociedades, en las calles, en los trabajos, en los hogares, ¿no? Imaginemos, hoy en día tampoco nos conocemos las diferencias y las dificultades de las parejas en los hogares, en las casas, ¿no? No soporto el comportamiento del otro, de la pareja. Separación, lo más rápido. Pero no, se puede llegar a un consenso, se puede llegar a una armonía, a un equilibrio. Solo que hay que hacer un buen trabajo educacional de nuestra salud mental y a la par con la salud educativa. Eso lo dijo Aristóteles. Aristóteles habló de ética, de comportamiento del ser humano en sociedad, de los gobernantes y de todo lo demás. Pero antes que todo, habló, para ser una persona ética, primero tengo que tener una adecuada salud mental. Y eso a todo tu radio escucha, por favor, eso es algo muy puntual y muy claro. Si nosotros hacemos un autorreconocimiento de cómo estamos en equilibrio emocional, en estrés, en ansiedad, los niveles de ansiedad son enormes en nuestros países, podemos reconocer que si hacemos una autoevaluación, podemos someternos al cambio. Otro aspecto, si nos queremos llevar bien a nivel de valores entre todos en nuestras sociedades y comunidades, algo de lo primero que tenemos que resaltar es que mi comportamiento va a ser bueno en la medida en que no dañe al otro. Eso es una fórmula bastante clara. Si yo quiero hacerle bien a mi amigo, quiero hacer bien a mi pareja, quiero hacer el bien, por ejemplo, a mis hermanos, a mis familiares, muy bien, actúa, pero ten la plena convicción de que tus acciones, las acciones que vas a realizar, vayan coincidente con lo que piensas y con lo que tú dices, primero, ¿no? La correspondencia entre el ser, el pensar y el actuar, y luego que todo lo que tú has realizado finalmente nunca dañe a nadie. ¿Y eso quién lo sabe? ¿El otro? Lo sabe A, lo sabe B, no lo saben los demás, lo sabes tú mismo. Hay que hacer una autoevaluación. Entonces, haciendo esta autoevaluación de asumiendo una interculturalidad en las sociedades, podemos lograr estos objetivos a futuro. Entonces yo invito a todos los que escuchan a que tomen conciencia de ello, Carlos, ¿no? Yo me emociono con estos temas porque para mí es importante. La ética da calidad de vida. La salud mental y la ética, como Platón lo relacionó,
Daniel Goleman lo puso en su primera parte del libro, Aristóteles, o sea, estamos claros de que la psicología y la filosofía están muy interrelacionadas, y esto es para calidad de vida de los ciudadanos. Pero por supuesto que sí, Norma, y todos lo sabemos ya, gracias a lo poquito que hemos transmitido a través de esta pretensión docente, sabemos nosotros que la filosofía es la madre de todas las ciencias y de ahí nacieron todas, inclusive la psicología, y definitivamente hay una interrelación y una dependencia muy grande. Sobre tu comentario queríamos nosotros expresar lo siguiente. Es cierto de que nosotros, en estos momentos tenemos modelos diferentes y distintos por los diferentes grupos donde nos encontramos. Ahora, ¿cuál sería la aproximación a por qué este comportamiento está siendo diferente a generaciones anteriores en nuestro mismo medio? ¿No será acaso de que hoy en día los niños, los infantes, se están formando con modelos de padres que han recibido una formación diferente a la que recibieron los abuelos y bisabuelos? De repente eso podría explicar un poquito que hay un desbalance, un desequilibrio en el comportamiento con respecto a generaciones anteriores. Tú también has citado alguna observación importante y como buen ejercicio. Es cierto también que estamos en un mundo totalmente globalizado, donde la tecnología ha entrado en nuestras vidas de manera tan importante que hoy en día no se puede vivir sin tecnología. Acá en la mesa de conducción, miren, tenemos todos, tanto la doctora y yo, un aparatito que nos conecta a todo el mundo, las redes sociales, tenemos información, comunicación, y eso, generaciones atrás, no existía el aparato. Entonces, todo esto ha cambiado. Ustedes están viendo el programa a través de un medio pues tecnológico. Entonces, ¿cómo se ha insertado esta tecnología en estas generaciones actualmente? Y cómo está cambiando el comportamiento de estas generaciones. Pero no nos olvidemos en este ejercicio importante, y lo dijo bien Norma en cuanto a la salud mental, esto se forma y en las nuevas generaciones, en los niños, se va formando en base a los ejemplos y educativos que le den pues las personas que están a su cargo, llámese padres, tutores, maestros. Pero ¿qué pasa cuando una sociedad empieza a poner pues medios restrictivos? Y escúchense, con mis hijos no te metas, por ejemplo, ¿no? O sea, lo dijo bien la doctora Norma. ¿Qué pasa cuando el gobierno, en cambio de formar, de educar, de guiar, de llegar a, ella lo plantea bien, a conversar, a tratar de llegar a acuerdos, agarra y dice, entonces tú no haces lo que yo te digo, entonces te vas a la cárcel, te castigo, te pongo una multa? O sea, todos son simplemente medios punitivos para lograr lo que tú quieres. De esa forma quieres gobernar, de esa forma quieres que los comportamientos cambien. Lo que estás logrando es lo que pasó ayer, enfrentamientos. El día de ayer, les recuerdo, y los mineros se metieron, cosa que nunca habían hecho, se han metido al Ministerio de Trabajo a la fuerza, dejando de lado totalmente el respeto a la autoridad, sobreyendo contra los policías, en los cuales ya no se tiene confianza en los gobernantes. ¿A qué punto estamos llegando? Y todo esto está relacionado con la ética y la moral. ¿Dónde estamos, Norma? ¿Qué nos está pasando? Sí, bien que comentas, estuve ayer justo vivo por Jesús María y pude escuchar, ¿no? Esta necesidad de las personas de poder hacer sus reclamos, porque finalmente, Carlos, son reclamos, ¿no? Las personas no le podemos quitar algo importante que tiene y que tenemos de manera inherente en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, la libertad. Libertad que justamente los filósofos se dedicaron muchos años a decirnos a nosotros, somos libres, tenemos que conocer libertad de pensamiento. La libertad física, probablemente ahí hay ciertas dificultades con el tema de los castigos, las violencias y toda la imposición, pero el ser humano ante todo tiene que ser libre para poder establecer esta determinación de pedir por sus derechos. Realmente yo no estoy de acuerdo, y la filosofía jamás promueve, dentro de la ética tampoco, que se logre que se pida se logre un objetivo, que se pida algo a cambio de violencia, jamás. Pero el diálogo es lo más importante. O sea, el diálogo lo gestionó Sócrates, Platón, Aristóteles, los filósofos como René Descartes, una serie, nos hablaron, por eso hay que motivar la filosofía. Ahora, lo cuestionable es por qué no queremos reflexionar y no queremos que las personas puedan aprender ello. Entonces, de acuerdo a lo que tú mencionas, los cambios
Los cambios a nivel de pensamiento no son fáciles, es difícil. Te mencionaba el tema de la violencia porque yo día a día en las calles observo, la gente lucha por vivir cada día mejor, cada día bien, por llevar el alimento a sus casas. Pero tampoco podemos castigarlos con mucha violencia. Violencia no en sentido físico, estoy hablando de estos castigos, ¿no? Más papeletas, diferentes tipos de violencia. O sea, yo estoy, pero subrepticiamente, que a veces no nos damos cuenta. Entonces, la idea es que sí, las sociedades y los gobernantes directamente asumiéramos una actitud mucho más comprensiva, interrelacionada con la población. Sabemos qué necesitan y qué requieren. Entonces, asumiríamos una actitud diferente frente a sus necesidades hacia ellos, no a las necesidades individualistas, recordemos, sino a necesidades generales. Podríamos generar leyes o reglamentos mucho más educativos, porque justamente yo aplaudo que existan espacios de educación, que se promuevan el tema educativo. Me gustaría que eso sea, pero mucho más abierto, más general hacia todos los medios, pero sabemos que todos no hacen este tipo de apertura educativa. Y yo felicito y promuevo este tema de la educación general de las personas, pero mediante el diálogo, no violencia. Y el cambio es poco a poco. No es que mañana le dice, sabe que cambia, y mañana ya el trabajador, la persona que está, pues, no estoy de acuerdo, pero que está realizando una actividad para poder sobrevivir, ya aprendió. Tienes que ir paso a paso. Pero robarle sus cosas, quitarle su dinero, eso en el ámbito no es un fin adecuado. Vuelves a las personas, como diría Sócrates, en vez de querer ayudarlas, las estás volviendo más violentas. Y en el Estado y en el Congreso lo vemos también, ¿no? Todos los días. Bueno, no hablemos del Congreso. Sí, más difícil. Vamos a renegar. Este actual de nuestras autoridades nos está diciendo algo. Nuevamente, como decía, ¿no? 2 siglos atrás, Manuel González Prada, un gran hombre probo en nuestro medio y un gran futurista en cuanto a lo que iba a pasar, él decía en su momento, ¿no? Todas las autoridades tienen una miopía histórica, están actuando presentistamente solo para el momento y no saben qué va a pasar en nuestro país 100 años adelante. Y tuvo toda la razón. Hoy en día estamos sufriendo realmente toda esa miopía de esos gobernantes. Estamos cayendo en ese desequilibrio, ese desbalance, esa desorganización, porque en su momento no supieron ver las cosas. El día de hoy estamos actuando totalmente igual. Ya lo dice bien el dicho, quien no estudia historia, la va a repetir. Y estamos repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos actuando presentistamente. Vamos a calmar a las personas de esta manera. Vamos a lanzar reglas y reglamentos para solucionar el problema por ahora. Pero ¿qué va a pasar de acá a 10 años, 15 años, 20 o 100 años? Nuestros futuros, nuestros hijos y nuestros nietos van a ver la realidad que nosotros les hemos dejado. Y ahí estamos actuando nuevamente mal. Y hay que decirlo. Y acá nadie nos va a tapar la boca. Y les vamos a decir a los gobernantes lo que están haciendo mal. Nosotros estamos haciendo un análisis objetivo de lo que está pasando y queremos que nuestro país, nuestro querido Perú, mejore y cambie a través de los estudiantes que nosotros tenemos la suerte de colaborar en su formación. Todos los días le decimos lo mismo. Tenemos que fijarnos en el futuro y ustedes son el futuro. Entonces, mi querido radioescucha, público oyente, escuche bien lo que estamos diciendo. Si usted no hace nada, usted que está escuchando, hoy en día, no se quite la responsabilidad, no diga, no, los gobernantes lo tienen que hacer, no, los profesionales lo tienen que hacer. Usted que está a pie en la calle, usted que está en su casa escuchando, usted es responsable del cambio. El cambio empieza por usted. Empiece a cambiar las cosas y cambiará a todos a su alrededor. Así es. Muy bien, estamos ya avanzando en el programa y nos queda pues básicamente algunos minutos para terminar. Norma, ¿qué nos cuentas un poquito más de lo que estás haciendo actualmente en tu actividad? Pues cuéntanos un poquito de tu ejercicio profesional, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos trabajando en ese día a día en tu labor? Muchísimas gracias, Carlos. En realidad, igual te agradezco nuevamente la invitación. Yo ahora estoy en la investigación sobre lo que es la docencia universitaria. Ando también trabajando sobre investigación en psicología, filosofía y educación para poder integrar en un doctorado que estoy realizando.
Me dedico ahora a algunas consultorías, incluso, si me permites hacer No, por esta precisión, para cualquier consultoría y asesoría filosófica, ética. Tengo, y ustedes me pueden contactar, los que deseen saber mucho más sobre el tema de la asesoría ética, asesoría política, asesoría psicológica educacional también. Estoy en el Facebook como norma.filosofía, en el Instagram igual y en el Twitter como norma_filosofía. Me pueden encontrar y ahí podemos contactarnos para poder establecer estas consultorías generales, tanto en aspectos que, como te mencionaba, son importantes dentro de la educación. Yo considero, y me dedico 14 años, prácticamente 14 años, como pasa rápidamente, ¿no?, el tiempo en la docencia universitaria, y en este tiempo he podido consolidar y aclarar mis objetivos, ¿no? Mis objetivos dentro de mi carrera profesional, filosofía, es poder estructurar mejor a mejores profesionales y que tengan sus fines claros. Porque uno de los aspectos que he notado es que los estudiantes universitarios llegan, pero con todas las expectativas, y ellos son prácticamente los que a futuro van a cambiar estos inconvenientes que tenemos en nuestras sociedades. Por eso me encargo de poder ayudarlos a ellos en el tema de ética, en el tema de filosofía, el tema también de equilibrio de salud mental, que es importantísimo y que va de la mano, nuevamente te repito, con la filosofía. O sea, es muy íntegra. No es que hablamos solo de ética y concepto y listo, ¿no? Ok, Normita, disculpa la interrupción. ¿Tenemos una llamada? ¿Sí? ¿Perdón? Sí. A ver, ¿qué dice el mensaje? A ver, acá un oyente nos está dando una pregunta. Ya. Dice Barrett Ami. Yo preguntaba por la señora Keiko. Solo está investigada y está metida presa sin haberse probado su hecho. Pero veo al presidente Humala libre, a Toledo libre. ¿Qué se está comprobando? ¿Qué pasa con la ética del gobierno? Es lo que pregunta Barrett Ami en Facebook. Interesante, tenemos Sí, preguntas, pero por supuesto Carlos. que sí, claro que sí, ¿no? Muy Es bien. interesante y ya lo hemos dicho, mi querida oyente, ¿no? O vidente, no sé si nos está viendo en las redes sociales. Lo que está pasando con Keiko Fujimori, no solamente con ella, sino hay muchos, digamos, desequilibrios en el manejo de la justicia, y creo que lo dijimos, ¿no?, al comienzo del programa. Hay una dirección de las leyes y dada bajo intereses creados. Es nuestra opinión personal. Yo pienso eso, no sé si Sí, Norma tengo una también, percepción tiene también. una apreciación sobre eso, ¿no? Se está direccionando bajo lo que se quiere manejar. ¿Tú qué piensas, Norma? Mira, se confunden mucho los aspectos. En realidad yo día a día observo cómo se pierde totalmente el tiempo en asuntos, claro, el tema legal, ¿no? Vaya, casi la mayoría de nuestros presidentes han sido sometidos a denuncias, ¿no? Y por allá, y la preocupación es ello. Pero de los gobernantes, ¿cuál es la preocupación? Y que observo que algunas medidas sí se toman sobre el tema de la pobreza en nuestras sociedades, del sufrimiento de la sociedad de nuestro país, de las personas que viven día a día. Yo creo que eso es la mayor preocupación, y que si hablamos del tema ya político, el tema de las acusaciones y todas las denuncias, pues lo que vamos a observar es que definitivamente, si no existe una buena dirección, un buen gobierno, una buena actitud activa frente a nuestras sociedades y a nuestros gobiernos, se va a caer en ese tipo de problemas. Recordemos, no hay una situación de egoísmo en nuestras comunidades. Un gobernante que ingresa al poder, aquí tengo una fórmula, creo que matemática, Carlos, que te la quiero comentar porque lo pensaba viniendo, ¿no? Y esto puede responder a la pregunta de la oyente de la radio ECO, es decir, si una persona quiere llegar al poder, ¿no?, si llega al poder con actitud positiva y con mucha sabiduría, pero hacia lo positivo, hacia el bien, va a gobernar bien. Pero si una persona llega al poder, porque para llegar al poder hay que ser inteligente, muy hábil, ¿no?, y no ha sido formada y entra sin metas, sin fines, y no ha sido formada orientado hacia búsqueda del bien de la comunidad, va a caer en las acciones antiéticas. Estamos viendo todos los claramente. días. Platón lo mencionó y está viéndose reflejado en lo que vemos en algunos gobernantes. Tenemos ¿no? otra consulta.
En breves palabras, doctora, pregunta Rick en WhatsApp. ¿Sería ético tener o no las elecciones adelantadas conforme lo indicó nuestro actual presidente Martín Vizcarra? Es lo que preguntan en WhatsApp. Ah, muy bien, Rick Guzmán, ¿no? Gran asesor, ¿no? Y ingeniero, en realidad, y muy atento a estos temas políticos. Si yo diría que si los objetivos y las metas de adelanto, justamente de elecciones, son positivas para nuestras comunidades o sociedades, si se busca con ello sacar intenciones maliciosas en nuestras sociedades, pues que se lleve efecto, pero que se pregunte realmente al pueblo. No que solamente lo decían ellos, sino que se pregunte a la comunidad, porque ellos son los que tienen la verdadera democracia, ¿no? Claro que sí. Yo, ya para terminar el programa, quiero un poquito decirles a todo nuestro público oyente algo muy importante. Infórmense, lean historia. Miren, una cosa bien pequeña. Cuando hubo básicamente la toma de la ciudad de Bizancio, ¿no? Terminando la Edad Media, ¿no? ¿Qué pasó? Mientras atacaban la ciudad, los gobernantes estaban discutiendo sobre si los ángeles eran hombres o mujeres, o sea, discutiendo el sexo de los ángeles. Eso, a partir de ahí, se llamó una discusión bizantina. Es decir, estaban perdiendo su tiempo mientras en la puerta de la ciudad el enemigo estaba atacando. Eso mismo está pasando en nuestro medio. En el Congreso, los gobernantes están haciendo cualquier cosa menos atacar los reales problemas que estamos viviendo. Y eso es bizantino. Eso es historia. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Esto fue El Público tiene la palabra.